Llegar a Afganistán no es fácil. La región entera está convulsionada por la violencia. Aterrizamos en Pakistán pocas semanas después de que asesinaran a Benazir Bhutto, candidata a primer ministro y figura histórica. Muere a manos de extremistas religiosos en plena campaña electoral. El dedo acusador apunta a una facción de Al-Qaeda. El mismo extremismo que en Afganistán también hace noticia tras la detonación de una bomba en una mezquita, matando a autoridades de gobierno y fieles inocentes que se encontraban rezando. Debemos ingresar a Afganistán por tierra desde la capital pakistaní de Islamabad, y la determinación no es fácil. Todos somos conscientes de lo que le ocurrió al periodista Daniele Mastroianni solo unos meses antes. Però la situazione è veramente brutta, pessima, peggio di ieri e ogni ora si aggrava sempre di più. Ruega con pasión a punta de rifle al ser capturado por los talibanes. El corresponsal italiano, convertido en el portavoz de las demandas de sus captores, sometido a una ejecución simulada. Él viviría para contarlo, no así uno de sus colegas afganos, degollado en el acto, uno de muchos. ¿Cuál sería la ruta? Estamos en Islamabad, vía Peshawar, hasta la frontera. Ahí tendremos unas 4 horas. y después fácilmente otras 4 horas, porque además en Afganistán no hay carreteras, no hay muchas carreteras asfaltadas, son las menos. Son caminos además difíciles. Creo que tenemos que irnos al alba para estar siempre manejando de día, por 2 consideraciones: el factor climático y además el factor también de riesgo. Menos amenaza. Ha habido varios secuestros de personal de las Naciones Unidas y también de periodistas. Hay que tener y extremar precauciones. Ellos son nuestro temor. Hombres armados que visten camuflaje, pero no pertenecen a ningún ejército. La frontera entre Pakistán y Afganistán es tierra de nadie. Los guerrilleros talibanes y de Al-Qaeda se esconden en estas regiones remotas de Pakistán. Es territorio salvaje. Más salvaje que el lejano oeste. Periodistas con armas no es una buena fórmula. Es poco aconsejable porque en zonas en conflicto se presta a confusión y puede ser mortal. Pero no hay alternativa. 2 guardias con rifles semiautomáticos cruzan la frontera con nosotros. La idea es no aparecer en un video pidiendo clemencia por nuestras vidas. Cubrir la guerra en el 2001 era menos riesgoso que aventurarse hoy a Afganistán. El peligro en aquel entonces más predecible. De nada serviría ahora el chaleco antibalas. Si antes el periodista era un daño colateral, en la actualidad es blanco de acciones terroristas. Debemos serpentear por acantilados para acceder a Kabul. La capital rodeada de inmensas montañas, convertida en una fortaleza, como si la geografía hubiese anticipado la combativa historia por venir. Edificios acribillados de boquetes, viviendas transformadas en ruinas de ladrillo o paredes plagadas de orificios. La arquitectura en Kabul es un espejo del cuerpo de los afganos, con cojos deambulando por doquier, mutilados por la encarnizada lucha contra los rusos en los 80, por la guerra civil en los 90 o los bombardeos de Estados Unidos a partir del 2001.
A menos de un mes del atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos puso la mira en Afganistán. Reclamaban la entrega de Osama Bin Laden, pero el régimen fundamentalista de los talibanes se negaba a traicionar a quien todavía hoy consideran un amigo. Se les dio a elegir entre alinearse con la justicia o el terrorismo. Y escogieron el terrorismo. La televisión árabe da cuenta de las víctimas civiles. En un país ya herido por guerras pasadas, una nueva generación de niños debe ser vendada. Mientras los más sanos lustran las viejas armas de sus padres y abuelos. Cuando los norteamericanos entren en Afganistán, entonces comenzará la verdadera guerra. Y lo que ayer fue una amenaza es hoy una pesadilla. A casi 7 años del inicio de los primeros bombardeos, hay un nuevo gobierno amigable a Estados Unidos, encabezado por Hamid Karzai. Pero la guerra contra los talibanes continúa. Quienes antes fueron gobierno son ahora una fuerza insurgente de rebeldes. Yo estuve allá y me acuerdo de haber conversado con el comandante de las fuerzas norteamericanas que me dijo, mire, yo en un país que es casi el doble del tamaño de Irak, tengo 11.000 hombres a mi mando, mientras que mi colega en Irak tiene 140.000 hombres. Más de 30 países han debido destinar tropas. Proliferan las banderas en múltiples bases militares. Hoy hay en el país cerca de 45.000 soldados profesionales incapaces de vencer a estos otros hombres. Una fuerza irregular de combatientes que porta sandalias y armamento ligero y no da tregua a su enemigo. Son en su mayoría jóvenes, de visiones religiosas tan extremas como sus métodos, y armados, literalmente, de paciencia. Occidente tiene un reloj de pulsera. Nosotros somos dueños del tiempo y volveremos, decía un comandante talibán. La OTAN, la histórica alianza militar de europeos y norteamericanos, está empezando a sentir cansancio e impotencia ante un conflicto que se prolonga ya demasiado tiempo con demasiadas muertes. La imagen de este joven soldado en Afganistán, extenuado en una trinchera, fue la foto periodística premiada de este año.